Ahí está. Bueno, ¿qué tal, Melissa? ¿Cómo estás, Nati? Bien. Hoy tenemos un encuentro sí, para conversar un poquito sobre el libro de Melissa Maurinho, El vientre del lobo, por editorial Tanta Ceniza. Es re linda la edición, Es muy linda realmente. muy Ya linda, cuando porque además tiene dibujos, claro, tiene el muchos logo, detalles. tiene ilustraciones de Naila Sarva, muy lindas las ilustraciones. Ahí va, sí. Ahí está. Sí, es precioso. La verdad que tiene detalles muy, pero muy lindos. La hoja es muy linda. Yo me fijo en esas cosas. En la hoja, la letra, el color de la hoja, el grosor de la hoja. Así que la verdad que es una edición preciosa de Tanta Ceniza. Así que, bueno, Sí, vamos a conversar un ratito con Melissa. Eh, bueno, tu primera publicación fue en el año 2016, ¿no? Eh, la primera fue La piel de la oruga, que acá está, mm, no sé si se ve con el reflejo, sí, 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 eh, que ganó el concurso de Viajero Insomne, un concurso que lo hicieron en el 2015 y el libro salió en el 2016. claro. Viajero Insomne. ¿Y cómo fue el comienzo de la escritura? ¿Por qué empezaste a escribir poesía? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese comienzo, digamos? Y el comienzo, a ver, yo creo que desde que tengo uso de razón, siempre tuve una relación con las palabras bastante peculiar, en el sentido de que siempre fueron como una fuente de juego, ¿no? Cuando era muy chiquita. O sea, ni bien empecé a hablar, ya tenía esta cosa de inventar palabras y frases y canciones y cosas, ¿viste? Ujú. Tenía así como palabras inventadas que las solía usar. Así que yo diría que no oficialmente empecé así, ¿no? Inventando palabras, inventando rimas, inventando canciones que se me ocurrían para mis animales, para mis hermanas, juegos que involucraban algún tipo de música sobre todo. Yo creo que eso probablemente tenga que ver con mi abuela Celia, que era asturiana y siempre nos contaba a mis hermanas también de chiquitas historias de Asturias, de la mitología de allá, canciones. Entonces es como que esa cosa de la música, de la lengua, ¿no? Como me parece eh, que eso estaba incorporado en la canción que uno puede como generar como propio, ¿no? Como algo propio. Tal cual, sí, como la musicalidad, ¿no? Porque yo de hecho te iba a preguntar si siempre fue poesía, y vos decís esto de que en realidad comenzó algo de la escritura con temas musicales, con algo, con la canción, ¿no? Y la canción y la poesía tienen algo, tocan ahí algo del laleo, ¿no? De cierta lengua de musicalidad, ¿no? Vos lo unís esto lo relacionás un poco con esa lengua extranjera, ¿no? De esta abuela. Eh, Sí, también me pasaba con los Beatles, ¿no? Porque yo tengo como una especie soy como un híbrido que estoy entre el castellano y el inglés y por momentos voy de uno al otro y a veces se me traban las palabras en un idioma y están en el otro, es muy raro. ¿Y por qué hablas tanto Em, la lengua pero inglesa? es largo también, pero Ah, en parte yo creo que tiene mucho que ver, en parte con los Beatles, porque eran como un refugio para mí desde muy pequeña y tenía muy incorporada esa música también como si fuera una canción de cuna más, o sea, como una especie de arrullo, un baño de lenguaje ah, salvador, por decirlo de alguna manera. Y me parece que algo ahí quedó. Después yo empecé a estudiar, o sea, empecé por mi cuenta a aprender inglés. Y después, cuando empecé a estudiar formalmente, ya en un instituto,
me pasó algo bastante raro, que es que en el primer año yo empecé a estudiar, o sea, formalmente, y de golpe ya sabía muchas cosas que yo no había aprendido gramaticalmente, pero las sabía usar, las sabía hablar, o sea, podía comunicarme con otros, chateaba, o sea, tenía 12 años en esa época, me acuerdo, y chateaba con gente de afuera, tenía amigos por carta de todo el mundo, de Inglaterra, de Turquía, de Canadá, qué sé yo. Era, y lo tenía como naturalizado, como que, viste, como que aprendí a hablar de esa forma. Después, obviamente, con el tiempo adquirís vocabulario, vas aprendiendo cuestiones más específicas, pero había algo de lo gramatical que estaba, viste, como que estaba ahí listo para, para aparecer, no sé. Pero bueno, puntualmente siempre yo diría que empecé a escribir en verso, o sea, cuando ya aparece la escritura propiamente dicha, la necesidad de dejarlo asentado en un soporte material, porque en esta prehistoria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la palabra estaba dicha y se repetía, porque de hecho yo creo que tiene que ver con la memoria también. Me parece que justamente en la canción, lo que permite la canción es que se incorpore de alguna manera esas palabras, que se incorporen. Entonces, son canciones y cosas que me las acuerdo hoy día, ¿entendés? O sea, Claro. no me las olvidé más. Y bueno, capaz que hay cosas que quiero acordarme y hoy día la memoria me falla un montón para un montón de cosas, y sin embargo eso no se me borra nunca más, ¿entendés? Y me parece que empezar a escribir ese primer diario íntimo que lo transformé en mi primer libro de poesía, que lo llamé Jugando con las Palabras, justamente, y donde escribí esos primeros poemas que tenían mucho que ver con la naturaleza, con los animales, más que nada con la rima, porque yo de chica lo que tenía, esto fue a los 6 años, ¿no? Cuando hago esto, pero yo de chica lo que tenía es que no quería como contaminarme o influenciarme, entonces no leía poesía. O sea, empecé a leer poesía ya no hace tanto, te diría. O sea, Mira, después que empecé más o menos literario, como que ahí empecé a leer un poco más poesía, no leía poesía. Tenía una idea como que no me tenía que dejar como influenciar o no sé. claro, Lo que conocía era la rima, que tenía más que ver con la canción. Entonces capaz que escribía con rima, cosa que hoy día no hago, salvo muy raro, cuestiones muy puntuales, pero en general no es lo que más me gusta a mí. Pero bueno, en esa época era un poco eso. mm, Siempre fui más lectora de narrativa. claro, claro. Mira, ¿y cuáles son tus referentes hoy en relación a la poesía? Mira, respecto de eso pensaba, ¿no? No, en realidad creo que no tengo referentes, como decir referentes poetas. Sí tengo poetas que me gusta mucho como escriben, por ejemplo, Claro, pero no tengo esa cosa, yo pensaba, ¿no? Como, porque siempre surge esa pregunta por el referente. ¿Cómo lo definiría, no? ¿Cómo sería el referente? Yo siento que tengo como fuentes de inspiración, por ejemplo. mm, O sea, y, y como te digo, como históricamente nunca fui de leer poesía hasta cuando ya de grande, digamos, nunca tuve esa como necesidad de recurrir a la poesía. Si claro, bien hoy día sí leo poesía y me gusta y lo puedo disfrutar de otra manera, no creo que sea lo que más me inspira a escribir. O sea, si bien muchas veces leo algo que me puede llegar a inspirar o, no sé, que me genera ese efecto poema que me encanta, ajá, que decís, wow, ¿cómo lograron esto? Em, que lo admiro, obviamente. No sé, si tengo que pensar en algunos poetas así como que me gusten mucho, no sé, se me ocurre José Watanabe, por ejemplo, Marosa Di Giorgio, que sí. bueno, El vientre del lobo me han dicho que es muy marosiano y la realidad es que yo lo escribí antes de conocer a Marosa. Mira, O sea, eh,
yo estaba haciendo taller con Claudia Massín, que también es una poeta con la que siento mucha afinidad poética, ¿no? Sí. Como ella dice, como la familia, ¿viste? Cuando sos como de la misma familia poética, por decirlo de alguna manera. Y, y fue ella que, la primera que me dijo, ¿no? Como, es muy marosiano este poemario. Y yo no había leído a Marosa. O sea, Mira, muchas lecturas salieron del taller. mira, bueno, yo te iba, bueno, el libro tiene, ahora que también quería que nos cuentes en realidad un poquito sobre el vientre del lobo, pero también el vientre del lobo creo que tiene algo muy de lo animal, digamos, ¿no? Y de la naturaleza, digo, hay algo que bordea, digamos, algo de eso, y Marosa Di Giorgio, su literatura tiene también, ¿no? Algo muy ahí de lo vegetal, ¿no? De la naturaleza. Y bueno, pensaba por un lado, ¿no? Tenía algunas preguntas para hacerte. Esto de si crees que en tus poemas, o al menos, no sé si en general, en tu poemario en general, o en el vientre del logro particularmente, si hay alguna conexión, ¿no? Entre este mundo animal y este mundo humano, ¿no? Por un lado. Eh, bueno, y de paso que nos cuentes un poquito sobre el vientre del lobo también, ¿no? A ver más o menos qué también cómo se generó tal vez la escritura, ¿no? De este libro. Bueno, no sé, que conversemos un poquito sobre el libro este último. Bueno, a ver, respecto de sí, lo de Marosa es cierto. Obviamente que cuando en su momento me señalan esto, me dio mucha curiosidad y me compré Los Papeles Salvajes después, que es como una, Claro. creo que es la obra completa, si no estoy mal, de Marosa, y bueno, es súper vasto, la verdad que Sí, es para leerlo como dosificado, porque estás buscando, es muy sí, lindo porque el libro aparte. tengo de Marosa, sí, me encanta. Sí, a mí es como que me dio mucha curiosidad de ver eso que Claudia me decía que encontraba esa cosa animal en mi poesía y también yo creo que, y cuando leía Marosa, con lo que me pude como identificar un poco fue en el erotismo que encuentra en lo animal y en la naturaleza. Yo creo que hay algo de eso en mi escritura. Si yo tuviera que decirte quién es como el escritor o la escritora con la que más, que podría nombrar como referente, si hay que nombrar un referente, digamos, no sería específicamente del ámbito de la poesía, sería Marguerite Duras, que para mí, si bien eh, es narradora, para mí es poeta. O sea, Total, sí. yo también me siento dividido entre la poesía y la narrativa porque escribo las dos cosas y porque siempre que escribo narrativa apunto a la poesía y cuando escribo poesía también estoy narrando de alguna manera. O Claro. sea, creo que el arte en general, lo que a mí me llama es la poesía, pero si te nombro un referente, no sé, te puedo nombrar a Bergman, por ejemplo, Sí, sí. ¿entendés? Y es un director de cine. Y sin embargo, en las películas, tanto en el lenguaje, digamos, oral como lo que puede ser el guión, supongamos, ¿no? Como en el lenguaje visual y lo que logra mostrar, no sé, con las luces y las sombras y con cómo los personajes se van vinculando y demás, yo encuentro algo poético ahí. Por eso digo, me parece que a veces va más allá de la poesía como género Sí. y encuentro como la poesía en otros lugares, en la música, en el cine. Y cómo definirías entonces qué es la poesía, digamos, o qué es para vos la poesía? Aunque el qué ya, ¿no? Pero digo, ¿qué sería encontrar en algo, algo poético, ¿no? Esto porque, bueno, coincido plenamente en que uno puede hasta ver, ¿no? En un cine, en una película, hay escenas poéticas, pero ¿qué es eso? ¿Qué dice uno cuando dice, bueno, esa es una escena poética? ¿Qué encuentra ahí que no está en otro lado? Qué difícil, no sé si soy capaz de definirlo. Es, es algo, es algo que a mí me toca en el cuerpo. O sea, hay algo, y por eso en la palabra creo que encuentro la poesía cuando es algo de la palabra que toca el cuerpo. O sea, por eso me pasa con Marguerite Duras, por ejemplo. A mí el efecto, cuando me encuentro la primera vez con Duras, fue como una especie de shock
no sé cómo escribirlo, de leer las palabras y tener que volver atrás a releerlas una y otra vez y decir, esto es como ya es como un amuleto, es como que querés guardar, no sé, no sabes qué hacer con eso, que cuando lo lees te genera algo que es inexplicable, no sé, es muy difícil. No, a ver, hay muchos autores que me gustan y que los puedo disfrutar, pero es lograr que la palabra te toque y te haga sentir algo de esa forma que no es algo intelectual. O sea, que por medio del lenguaje te llegue a, al cuerpo a tocarte de esa forma, es algo que a mí me pasa, por ejemplo, con Durá, y que me pasa con la música, por ejemplo, que me genere esa emoción. O sea, es un efecto de belleza para mí. Es muy difícil de explicar, pero me emociona. O sea, es algo que me conmueve, eso me pasa. Claro, Y sí. me pasa con la naturaleza, o sea, por eso escribo mucho sobre eso. Me pasa de golpe cuando me encuentro con una escena que yo vivo un poco en escenas. Para mí todos son como escenas cinematográficas que de golpe se me arma como un marco que creo que es la mirada sobre eso. Creo que la poesía está en la mirada, de alguna manera, porque vos podés encontrarte con algo y quizás pasa desapercibido, pero creo que cuando la poesía está puesta en la mirada también hay como otra forma de ver las cosas. Eh, Sí. con lo animal puntualmente son como mi tribu, ¿viste? O sea, yo no soy una persona muy, nunca fui de grupos, no me considero una persona agrupable, digamos. Soy más bien como un outsider y realmente nunca pude como encajar en un grupo más que como pivotear, ¿viste? Como entrar y salir de a ratos, participar por momentos, pero no como pertenencia. Y con el mundo animal sí me siento mucho más como entre los míos, digamos. O sea, eh, cosa que me siento más auténtica, ¿no? Y puedo prescindir de la palabra, lo cual es raro, pero me parece que algo que tienen los animales que me parece como muy, no sé si es noble el término, pero ellos pasan por o sea, pasan por el mundo sin dejar nada, o sea, Mm. pasan por el mundo sin dejar nada y, y al mismo tiempo no quiere decir eso que no tengan algún efecto, o sea, que todo lo que pase por el mundo no tenga algún efecto sobre el resto, ¿no? Desde la hojita que cae del árbol hasta, viste, la hormiguita o sea, todo me parece que en el conjunto del universo todo tiene algún lugar y todo es un engranaje y una pieza que algo genera, pero a lo que me refiero con esto es que los animales pasan por el mundo, mueren y no tienen esa necesidad de dejar algo. Yo siento con la escritura que es como una necesidad de dejar algo, ¿no? Como una marca, dejar algún tipo de, viste, no sé, de los primeros humanos escribiendo en las piedras, dejando marquitas, rudimentos de un alfabeto, no sé, esa cosa que el animal no tiene esa necesidad de dejar esa huella, por más que quede en sus restos, digamos. En el humano es como más intencional, por lo menos a mí en la escritura me pasa un poco eso, que es Mm. como, bueno, existe la muerte, ¿qué hacemos? Claro, sí. También pensaba como que nosotros creemos que el lenguaje comunica, me parece que eso también es un gran error. Entonces, desde ahí, ¿no? Digo, más allá de que el lenguaje comunica, creer que siempre el lenguaje va a comunicar algo, bueno, ¿no? Eh, corre lo poético, diríamos, ¿no? Eh, Bueno, eso es una de las cosas más lindas que tiene la poesía para mí, que sea inútil. claro, En eso estoy muy con Oscar Wilde, que justo, mira, lo primero que leí cuando aprendí a leer fue, o sea, lo primero que leí sola, porque a mí me leía mucho mi papá de chiquita, pero lo primero que leí sola fue El Ruiseñor y la Rosa, o sea, era un compilado de los cuentos de Oscar Wilde,
Sí, Y El ruiseñor y la rosa fue como, o sea, viste esas cosas que son tan justas, ¿no? Porque si yo te digo, hoy también, o sea, leí ese cuento y lloré tanto, y creo que hoy lo leo y lloro igual, porque hay algo que es conmovedor en eso, y está lo animal también, claro, ¿viste? O sea, igual tenía esta idea, ¿no? Como el arte como algo inútil. claro, Y y está sí, buenísimo, porque en realidad vivimos en un mundo donde todo tiene que tener alguna utilidad, tiene que servir para algo, tiene que tener alguna justificación, cosa que a mí me parece, con el tema de los animales, por ejemplo, me parece terrible, como esa idea de que tiene que servir para algo, hay que encontrarle una justificación, una razón de ser. Y para mí no, o sea, la belleza no le encuentro razón de ser, simplemente es. Y la poesía tiene eso, ¿no? No sirve para nada, y sin embargo es tan necesaria. claro, sí, 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 y además queda por fuera de la producción, digamos, ¿no? Así que sí, sí, va a contrapelo de eso todo el tiempo. Pensaba también en Sí, esto, es como, sí. no, decime. No, que No, te decí, dale. la tecnología y los delays. No, que la poesía es un poco como la que nadie quiere sacar a bailar en la fiesta, ¿viste? Claro, Eh, sí. un poco es este lugar, ¿no? Como medio relegado. Mm, Y sin embargo, a mí me parece que es lo primero. O sea, por eso, a mí, si bien soy más lectora narrativa, lo que más disfruto es la narrativa donde encuentro poesía. O claro, sea, no necesariamente que sea prosa poética, ¿no? Pero, qué sé yo, John Berger, por ejemplo. Berger me encanta. O sea, tiene algo, tiene una sutileza tan poética tal cual. que, por poner un ejemplo, ¿no? Hemingway a mí me encanta, es muy simple. A mí me dieron ganas de ser escritora de chica leyendo a Hemingway. O Claro, sea, yo pensaba, ¿cómo puede ser que el tipo esté diciendo cosas cotidianas tan simples y sin embargo lo hace de una forma que no es cotidiano, que es otra, que está en otro plano? O tal cual. sea, a mí eso me fascina, ¿viste? Sí. Bueno, eso está muy bueno eso que decís, ¿no? Como que es otro plano. Es otro, ¿no? Es habitar otro plano, ¿no? Algo en relación a algo de la poesía o algo poético. Y pensaba, Totalmente. Melissa, ¿cómo ves no sé, si tenés algún método de escritura? ¿Cómo es que te surge el poema? ¿Lo escribís de una, después lo corregís, no lo corregís? ¿Cómo es ese proceso, digamos, de escritura, por un lado? Y también, ¿qué es lo que me interesaba también saber? Si, ¿cómo es? Vos escribís varios y después decís, esto forma parte de un libro, esto es un libro, esto no es un libro. ¿Qué es lo que hace que después digamos, esa escritura se convierta en un libro, ¿no? Como esas dos preguntas, tal vez. A ver, eh, en general todo libro que he escrito, ahora ya perdí la cuenta, en realidad perdí la cuenta ahora en este momento no me acuerdo, los tengo anotados por orden y con fecha de cómo los fui escribiendo y por lo menos hay 20, no sé si 21 ya, pero 20 por lo menos, poemarios, sin contar las novelas. Y cada libro que escribí siempre fue una experiencia, por lo menos hasta ahora, no sé si será siempre así, pero hasta ahora lo que pasó siempre fue que era una experiencia, o sea, no conozco otra forma de escribir, por lo menos en lo que fue mi producción hasta ahora. A mí estoy tratando de pensar en cada situación, cómo fue, porque en general lo que me pasó es que cada libro, al ir terminando un libro, no totalmente consciente, porque no es que sabía de antemano cuántos poemas va a tener el libro. Sí, básicamente cada uno, estoy chequeando a ver cuántos son exactamente, sí, 21 con el que estoy escribiendo ahora. Cada uno fue una experiencia en el sentido de que generalmente, a ver, voy a empezar por el principio. Yo empiezo escribiendo Ninfula.
que es la novela, ¿no? Que acá está. Este es Ínfula. Ok. Yo había escrito algunos poemas que yo los considero como la prehistoria de Ínfula. Todavía no había hecho como el trabajo de lo que es el taller literario, donde terminé como de poder encontrar bien mi estilo y definir bien cómo quería escribir, o cómo me salía a escribir, no sé bien cómo es, pero esa serie de poemas que son la prehistoria, que tengo ganas de publicarlos, no sé si a fin de año o qué, porque viene a ser como una especie de bonus track de la novela, son los poemas que la protagonista le lee al protagonista en la novela, entonces como que lo quiero sacar como una edición limitada, Mirá que antes de sacar la segunda parte de la trilogía, es como una pequeña perlita está para el genial. lector, digamos. Sí. Esos poemas que son la prehistoria, por eso los separo, son como algo que es lo previo a lo que pasa con Ínfula. Paradójicamente, el laburo más fuerte de esa definición del estilo fue con la novela, que si bien está escrita en prosa, está escrita como un poema en prosa, o sea, está escrita, yo escribo en voz alta, entonces la musicalidad que tiene la novela vos la podés leer en voz alta y obviamente que haciendo un uso de puntos y comas, trato de lograr lo que sería un corte de versos, si bien no es exactamente lo mismo, porque si no serían versos, ¿no? Pero bueno, va un poco por ahí. Una vez que escribo en Ínfula, que estuve un año trabajándola y qué sé yo, ya a partir de ahí es como que empiezan a salir los poemarios, uno atrás de otro, y que arranca con La piel de la oruga, que fue después, digamos. Entonces, lo que me fue pasando con cada uno es que yo estaba terminando un poemario, que en realidad no es que yo sabía de antemano que lo estaba terminando, pero algo caía, ¿no? Como que llegaba un momento en que el libro mismo me dice hasta acá, y me doy cuenta porque ya empiezo a escribir otra cosa. O sea, empiezo a escribir de otra forma. Es como, todos mis poemarios son bastante distintos, a veces el estilo o de por sí la temática, son poemarios temáticos, nunca es un rejunte de poemas, siempre hay un tema, digamos, que ordena esos poemas y que tiene que ver con una coherencia interna del poemario. Entonces, de golpe me pasa que estoy con un poemario y llego a un punto donde me doy cuenta que empiezo a escribir diferente. Que Claro. estoy escribiendo que como que un poemario se va transformando en otro. Entonces ahí hay un punto donde hago un corte hasta acá y yo estoy escribiendo otra cosa. ¿Entendés? O sea, si uno los va viendo uno tras del otro en orden, si bien no se están publicando en orden de escritura, pasa un poco eso. O sea, Mira, que de uno nace otro, o incluso uno puede rastrear que en determinado poemario ya aparece, por ejemplo, una frase o algo que va a ser fundamental en el claro. otro poemario. ¿Entendés? Como si se fueran como metamorfoseando uno en el otro. Es un poco así. Es raro. La verdad nunca lo había explicado, pero es eso. Es genial, claro, es como que le da la entrada a otra cosa, ¿no? Totalmente. O sea, es como que se agota en un momento y de golpe ya me doy cuenta que aparece, no sé, aparece una frase, algo, como tendría que rastrear en cada uno, algunos se me vienen a la mente, pero viste, como que lo puedo rastrear en cada uno de decir, mira, acá ya apareció esto que es el tema del otro. Claro, Bueno, en Ínfula, de hecho, uno puede rastrear un poco algunas cuestiones de cómo nace la piel de la oruga, porque ahí claro. ya aparece la polilla, hay una escena donde aparece la oruga encontrada, que la protagonista la deja en la maceta, y esa oruga es la que después pone los huevos, o sea, cuando nace la polilla, pone los huevitos, que son las 82 orugas que yo crío cuando escribo La piel de la oruga, y que cuento las historias, digamos, que tienen que ver con esas polillas. O sea, ahí se puede rastrear en Ínfula dónde nace la piel de la oruga, por ejemplo. Claro, genial. ¿Sabes qué? Te quería preguntar algo que dijiste, es algo que igual te lo quería preguntar de antes, pero ahora con lo que agregaste es más, que si para vos hay diferencia entre la poesía leída y la poesía escrita, ¿no? Porque en un momento decías que vos cuando escribís, digamos, en voz alta, ¿no? Donde vos te vas escuchando y hay algo de la oralidad, y de hecho también contaste que tu papá
te leía cuentos, ¿no? Digo, hablando como que fue también lo primero, la primera pregunta, lo primero que hablamos acá, algo de esto de la musicalidad y de la lengua, ¿no? Que desde el psicoanálisis podemos decir que hay algo de la LAM, ¿no? Puesto en juego, pero sí, ¿cómo es esta cuestión entre lo escrito y lo oído, ¿no? O lo leído? Si hay alguna diferencia o dónde ubicás ahí, ¿no? Sí, ahora te escuchaba decir eso y lo que me venía así a la cabeza era la Ilíada, Ujú, porque por eso digo que la poesía es lo primero, ¿no? Porque me parece que la oralidad es lo primero, o sea, después eso se escribe, o sea, se pone todas esas historias, todas, digamos, todos esos relatos orales que en su momento tenían una cierta métrica y una cierta forma, los epítetos, no sé, distintos recursos que usaban los poetas de la antigüedad, los juglares y demás, como para poder memorizar y transmitir esos relatos. Me parece que eso es lo que después también uno encuentra en la poesía, por lo menos, a ver, no soy estudiosa del tema, pero intuitivamente siento que hay algo de eso que, que se conserva en la poesía, digamos. Justamente mi papá me leía mucho, no sé, mitología, claro, filosofía, a Defoe, cuentos, a Hemingway también, o sea, El viejo y el mar fue como un libro así como clave para mí cuando era muy chica. Eh, y es cierto, yo escribo en voz alta porque para mí la musicalidad es como muy importante, pero también creo que el poema es una apreciación personal, ¿no? Pero yo creo que el poema tiene que resistir la lectura a solas, digamos. Porque también me ha pasado, por ejemplo, en lecturas de poesía, de escuchar un poema muy bien interpretado, pero después leerlo y que no me guste el poema, que no me parezca un buen poema. mm, Y claro, también me ha pasado de escuchar un poema que no me gustó al escucharlo por cómo lo leyó el autor, por ejemplo, porque no todo el mundo logra interpretar, o sea, ah, una cosa es el poema escrito y otra cosa es la performance que puede hacer o tal el que cual, recita o el que lee el poema. Te lo puede arruinar o te puede parecer una maravilla. tal Eso cual. está bárbaro, pero eso es el tema. Después, el tema es que el poema, cuando vos lo leas a solas, en lo escrito tiene que pasar la prueba ahí para mí. Entonces, me fijo en las dos cosas. Porque también la palabra, al verla escrita, o sea, tiene como un doble efecto, me parece. Está por un lado el efecto sonoro, Sí, que uno sin leerla lo escucha y tiene una música, pero también el efecto visual de ver la palabra. sí. No sé por qué, hay algo que cuando uno la ve escrita y genera otra cosa y otro placer también. Es como que va por vías distintas, me parece. No sé qué pensás vos de eso. Sí, sí, pero necesarias las dos también, ¿no? Tanto lo oído como lo escrito, ¿no? Como que son dos soportes necesarios y que se mueven en un entre, ¿no? Que no es uno también me parece sin el otro. Sí, para mí sí. O sea, yo por lo menos me fijo en las dos cosas. Y Mm, me habías preguntado cómo escribo. Corrijo, sí, claro. O sea, yo tengo como dos momentos de escritura mínimo. O sea, un primer momento, una vez en una entrevista hice un chiste un poco creo que fue la primera, hace 1000 años, en el 2015 debe haber sido, y hice como una extrapolación de las instancias psíquicas freudianas, jugando un poco con esto, ¿no? Como primero escribe el ello, es ese primer impulso claro, eh, de la inspiración que sale como viene, después el super yo se pone un poquito como a, bueno, esto sí, esto no, y el yo le va dando coherencia y como podando, ¿no? claro, Yo un poco hago esto, ¿no? O sea, tengo un primer momento de inspiración, hay poemas que salen como por un tubo, hay poemas que me cuestan un montón, que estoy un montón de tiempo escribiéndolos, hay poemas que los escribo en cuotas, digamos, como porque hay un agotamiento a veces que es como, bueno, no, basta, hasta acá llegué y al otro día estoy fresca y lo arranco de vuelta, pero sí en mi forma de escribir, y sobre todo se nota mucho en la narrativa, siempre tengo que retroceder para ir hacia adelante. Es la marcha del cangrejo. Siempre voy al principio y empiezo de cero. No me importa
sí, o sea, si lo dejé en un momento, tengo que volver a empezar, porque uno tiene que dejar reposar también lo que escribe, a veces volvés y decís, esto ya no me gusta tanto, esto lo cambiaría, y hay cosas que decís, no, la verdad que no lo cambiaría, lo dejo igual, pero mínimamente el trabajo lo hago, sí hago mucho trabajo me gusta el trabajo sobre la palabra, o sea, me gusta más corregir o reescribir o ese trabajo más minucioso que el momento de inspiración, que está buenísimo, pero, pero que el trabajo, viste, como Sí, como el oficio, ¿no? El artesanal, oficio ahí de la escritura, digamos, claro. para mí eso es lo más lindo, es lo que más disfruto, o sea, es muy placentero realmente. O sea, terminar de escribir un poema, no sé, no se puede comparar con nada, entre las experiencias más placenteras que existen, me parece. Bueno, muy bien, vamos a dejar acá entonces, con ese final, que es una de las experiencias más placenteras que existe escribir un poema. Bueno, Melissa, fantástico. ¿Querés decir algo de dónde se vende el libro, o dónde se pueden conseguir o algo? Bueno, El vientre del lobo lo editó Tanta Ceniza, lo pueden buscar en la página de la editorial, creo que es Tanta Ceniza Editora, está el Instagram también de Tanta Ceniza Editora. Bueno, no sé, la verdad que es un libro muy lindo, no hablamos mucho, pero les cuento que es como mi reversión de Caperucita Roja, como mi versión personal. Es mi libro junguiano, digo, porque tiene una impronta muy fuerte de los arquetipos y de Jung en este recorrido, podríamos decir, como hacia el sí mismo, que hace la niña en el bosque, que entra al bosque y que se va a encontrar con el lobo. La verdad que viene teniendo buenas, digamos, un buen recibimiento, por lo menos, de los lectores que lo están leyendo, me escriben y me dicen que les gusta mucho el libro. Se quedan como, al final, como, varios me dijeron que se quedan como con la imagen final. Es muy visual el poemario. Sí, doy fe de eso, la verdad que es precioso, y además hay todo un trabajo sobre la sombra también, ¿no? Que me parece que Es uno también, de los arquetipos fundamentales. claro, que eso me encantó, digamos, a mí es una de las cosas que más me gustó del libro, toda sí, el recorrido de la sombra, digamos, ¿no? Me pareció muy Sí, la interesante. sombra, y que creo que vos lo decís en el prólogo, ¿no? La sombra animal. Claro, Es sí, ese reverso que me parece que está todo el tiempo, ese juego entre encontrarse con eso que asusta y que está afuera, pero en realidad también está dentro, tal cual. y cómo amigarse con la sombra. Porque la sombra también un poco es todo eso que uno de alguna forma rechaza o no necesariamente porque sea algo, digamos, que amerite ser rechazado, sino a mí me gusta también pensarlo como la otra cara de la luna, ¿no? O sea, es la parte que está opaca, entonces eh, uno la encuentra también a través del otro. O sea, así como nos constituimos a través del otro, en el encuentro de la niña con el lobo, también es el encuentro con su propia sombra, ¿no? Esto de mi sombra es la sombra de un lobo, y cómo termina teniendo que pasar por el perder esa sombra también para encontrarse a sí misma, ¿no? O sea, se van dando como muchas transformaciones. También hay otra cuestión con el vientre del lobo que lo relaciono a libros que están como, ¿no? Donde tanto en la piel de la oruga, la crisálida viene a ser esta especie de útero, donde se permite la transformación, ¿no? De la oruga en polilla o en mariposa, y el vientre del lobo también es esa especie de crisálida, ¿no? Donde uno entra para desarmarse, fundirse y transformarse en otra cosa. Y bueno, ahí está la pregunta sobre cómo salir de ahí. O sea, porque para salir hay que hacer una ruptura. Que en la crisálida pasa lo mismo, porque la mariposa si se queda dentro de la crisálida se muere.
Hay Claro, un tiempo, no es indefinido. O sea, si se pasa ese tiempo, yo lo he visto, crisálidas donde la mariposa queda y ya está, sabés que no la podés salvar de ninguna forma. Es claro. bastante triste cuando pasa, porque la verdad que está formadita, pero si no sale ese puje que hace que también las alas se puedan desplegar y las pueda secar y bueno, terminar como de desarrollarse, no va a estar. Y en Pero el eso vientre no luego es, pasa lo mismo. claro, pero eso no es sin esa ruptura, digamos, ¿no? Por eso, no es sin esa ruptura. Lo que pasa es que, bueno, en el cuento clásico de Caperucita, esa salida viene un poco dada por el leñador que va y abre el vientre del lobo. Este cuento propone otra cosa, o sea, los cuentos de hadas siempre fueron una de mis mayores influencias también, y me parece que acá corre por cuenta de ella ver si sale o no sale. O sea, Claro, las herramientas, de hecho hay un encuentro con el leñador en la historia, donde de alguna manera le transmite, ¿no? Que tiene que ver con estos personajes que son el Animus, que es otro de los arquetipos, ¿no? Como ese costado masculino en la mujer, ¿no? Ese encuentro también con el leñador le va a dar otras herramientas. El tema es si después la va a usar o no, porque ahí ya hay una elección, ¿no? Me parece que el punto del vientre del lobo es, bueno, tenés estas herramientas, ¿y ahora qué haces con esto? No, no, o sea, o te quedás esperando eternamente, nadie va a venir a salvarte, o sea, o te salvás con lo que aprendiste, o te quedás ahí para siempre, ¿no? Es un poco eso, me parece. bueno, muy bien. Claro. Bueno, me parece que ahí quedó como, ¿no? Como más un poco dicho de qué trata un poquito el vientre del lobo. Así que, bueno, pueden ir a comprarlo, así lo leen, y bueno, y seguimos. Luego, les habla Natalia Neo Poblet y tiene la contratapa de Paula Jiménez de España. Exacto, exacto. Así que, bueno, Melissa, damos por terminada el encuentro, ¿te parece? Dale, muchas gracias por la entrevista, Nati, me pareció muy bien. Al Y bueno, repensando contrario. estas cosas que algunas no las tenía muy pensadas, la verdad, pero bueno, eso está bueno en el intercambio, como a veces uno lo puede pensar en el momento, ¿no? Sí, claro, está genial cuando se da así una conversación, digamos, ¿no? Así que, bueno, un gustazo y bueno, y nos vemos. Bueno, muchas gracias. Cuídate No, mucho, un beso grande. un Gracias. besito. Chau, chau. Chao, chao.